Circuito Nacional. Venevisión les presenta Emilia. Julio de 1980. Una ciudad. Un hombre y una mujer. Emilia. Una historia que está ocurriendo hoy. Te iba a decir de Emilia. Papá, yo no sé si... No, tú debes saberlo. Bien. ¿Qué pasa con Emilia? Alejandro. Ella va a ser madre. Te está esperando un hijo tuyo. ¿Qué has dicho, papá? Yo antes de que te casaras con Marcia, yo quise ponerte al tanto de todo lo que ocurre. Entonces tú... Pero ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué no es ella la que... Ella es la que tiene que buscarme y decírmelo? Por favor. No puedo contestar todas tus preguntas al mismo tiempo, Alejandro. Sí, tranquilo, tú no puedes. Pero ¿estás seguro de que va a tener un hijo? Sí, Alejandro. Yo estoy seguro de eso. Dios mío. Qué mezcla de sentimientos, sorpresa, angustia, alegría, remordimiento. ¿Tú la sigues queriendo? Traté 1000 veces de hacerme perdonar, pero la había ofendido demasiado, me rechazó. Reconozco que tenía razón en desilusionarse de mí. Sí, fui un estúpido, un bruto. Todo lo acusaba, ¿verdad? Pero hasta tú mismo, cuando fui a preguntarte, pues la condenaste con tu silencio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué dejaste que yo pensara que Emilia era culpable, que tú y ella... No me preguntes, Alejandro, por favor. Me daría vergüenza contestarte. Nereida te pidió que callaras. Hijo, tú no sabes hasta qué punto una mujer puede convertir a un hombre en un muñeco sin ninguna voluntad. Emilia se desapareció. Se escondió de mí por eso, pero... ¿Cómo te enteraste de que ella está en estado? Fue por Marcia. ¿Marcia? Sí. Ella se lo dijo a Nereida. Yo lo escuché. Pero... Ellas han estado en complicidad desde el principio de todo esto, Alejandro. Hipócrita. ¿Cómo has sabido fingir? ¿Cómo me he engañado? Por eso, yo pensé que tú debías saber la verdad antes de que se consumara ese matrimonio. Yo comprendo que el único culpable de todo esto que ha ocurrido
Soy yo, hijo. Si yo no hubiera sucumbido a esa pasión que Nereida despertó en mí, Emilia ahora sería tu esposa. Y ese niño llevaría tu nombre. Y ni el dolor de esa muchacha, ni el escándalo, ni la vergüenza de mi familia, ni tus reproches, hijo. Las lágrimas de Yolanda, ni las de Tati, pesarían tanto sobre mi conciencia ahora. Papá, sí. Hijo, pero dicen que el arrepentimiento nunca llega demasiado tarde. Y aunque yo no pretendo que me perdones, yo sé que no lo merezco. Yo quiero redimirme un poco de mis culpas, tratando de evitar que se cometa esta infamia. Alejandro, evitando este matrimonio que te haría desgraciado para toda la vida. Lejos de la mujer que quiere, que va a ser la madre ahora de tu hijo. Papá. Gracias. Alejandro, hijo, no sé si estarás demasiado comprometido. A lo mejor no puedes echarte para atrás. Yo comprendo que la situación es difícil. Pero, hijo, en tus manos está tomar una decisión. Ahora que sabes la verdad. Mi único compromiso, mi deber moral está nada más con Emilia. Pero mira si esta herida que me ocultó una cosa tan grande. Tengo que buscarla, tengo que encontrarla, tengo que... Nereida, ¿dónde está Emilia? Yo no lo sé. No lo ocultes. Necesito encontrarla de todas maneras. Te digo que no sé, Alejandro. Mi hermana se mudó y no ha querido que yo me entere de su paradero. Te juro que es la verdad. No te estoy mintiendo. Fui allá a la casa y no pude sacarle nada a nadie. Está bien. Pero yo daré con ella. ¿Se lo dijiste? Sí. Ya lo sabe todo. Dime la verdad. Inés no te ha contado. ¿De qué? ¿Por qué me miras así, Alejandro? Siempre te he considerado como la mujer más justa y bondadosa del mundo, mamá. Incapaz de una actitud innoble, de un egoísmo, de una mezquindad. Pero por primera vez me estoy preguntando si eso será cierto. ¿De qué hablas? ¿Qué tienes que recriminarme? De callar algo que yo debía saber, mamá. De convertirme con tu silencio en un miserable, en un hombre sin derecho a darle su apellido a un hijo. Alejandro. Sabías que Emilia iba a ser madre y me lo ocultaste. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo hiciste?
estar enterada, sí. Te lo dijo, ¿verdad? Pero a mí no. Tampoco por ella lo supe. Le indicaste que se callara. Hasta eso llegó tu absurdo rencor por Emilia. Es que alguien te convenció. Perdóname. Tal vez hice mal. Desde que lo supe, no he hecho más que preguntarme si estaría cometiendo un error imperdonable. Pero tú me aseguraste que ya habías olvidado a Emilia, Alejandro. Que querías ser feliz con Marcia. Y yo no quise complicar las cosas. Echarlo a perder todo diciéndote. Sí, que Emilia iba a tener un hijo mío. Nada más y nada menos. Además, tu boda con Marcia, Alex. Ella es una muchacha de buena familia. No puedes plantarla a última hora. Estás igual que Hortensia. Todo con tal de evitar un escándalo social. Pues... mira, para que no sigas defendiendo a Marcia, ¿sabes de lo que acabo de enterarme? Que ella y Nereida son amigas. Sí, cómplices. Han estado intrigando juntas. ¡No! Sí. Papá me lo contó todo. Sí, las dos son tal para cual. Hipócritas sin sentimientos. Dios mío, pero... puede ser. ¿Pero quién lo iba a pensar? Eso es lo que no me importa ahora. Lo único que me interesa es encontrar a Emilia. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Es un síntoma típico. Ay, qué susto. Dolores a la cintura, ¿verdad? Tratamiento, descanso. Mire, hoy se me va derechito de aquí para su casa. La dispenso de sus obligaciones aquí. Tú puedes prescindir de mí, pero ¿y Martita? ¿Y quién ha dicho que puedo? Esta noche le caemos los dos en su apartamento y no se me ponga a trajinar. En cuanto llegue se me baña y se me acuesta. Nosotros llevamos algo hecho. Cenamos, la acomodamos entre cojines y después, no sé, vemos alguna película bien truculenta. ¿Aprobado el plan? Aprobado. En serio, Emilia. Ya empiezas a sentir el dulce peso de tu hijo. Ya te hace falta el brazo de un hombre que te sirva de apoyo. Si pudiera encontrarla. Sé que si le pregunto a Generosa, Nina, tal vez a la misma Inés, no lograré saber nada. Emilia les tiene prohibido que me digan dónde está. Ni siquiera Nereida, ni ella, su propia hermana, lo sabe. ¿Quién te dijo lo de su estado? Papá. Lo acompañé cuando salió de la clínica. Papá habrá cometido muchos errores, pero al menos se dio cuenta que era terrible permitir mi boda con Marcia sin que yo supiera lo que pasaba. Tengo que agradecérselo. Fue el único que tuvo ese gesto. Ahora me falta dar con ella. Si supiera dónde ir a buscarla. Alejandro. Yo puedo decírtelo. ¿Tu mamá? Yo sé dónde está Emilia. ¿Qué te pasa, mi hija? ¿Por qué estás así? No es nada, Inés. No es nada. ¿Nada? Ay, no, hijita. A mí no me engañas. Tienes una cara. Bueno, sí. Estoy deprimida. Ay, mi amor. Me duele tanto que cuando yo me siento feliz, tú estés triste.
No me hagas caso, Inesita. Disfruta tu dicha. ¿Me permite? Adelante. Para usted. Ay, pero qué bello. Es un perolito que se quedó extraviado en el camión debajo de una lona, ¿ves? Ah, sí. Sí, siempre se queda algo en la mudanza. Ay, un jarrón para poner flores, qué lindo. Para nuestro hogar, Inesita. Eso es lo primero para nuestra casita. Bueno, y por fin, ¿qué es su familia? ¿Le consultó? Sabe que me he pasado el día pensando en eso, ¿no? Conduciendo y en la mudanza he hecho un lío. Imagínese que llevé el camión a otra casa y después que bajamos los muebles, tuvimos que subirlo porque me había equivocado la dirección. Ay, Rudencio, por Dios. Bueno, y dígame qué le dijeron. Pues ¿Me dieron aprobación? Sí, sí me la dieron. Entonces, ya la familia no se opone. Me han aceptado como otro miembro más. Bueno. Esto hay que celebrarlo. La invito al cine y a cenar en un restaurante chévere, ¿eh? ¿Los dos solos? No, ¿cómo cree, no? Llevaremos a la señorita Laurita y a Miguelón. ¿Qué me dice? Ah, don Rudencio, yo lo siento, pero no tengo ánimo. ¿Y entonces? Entonces no. Ya usted sabe cómo yo pienso. Los dos solos no se ve bien. No, sí, claro, sí, yo lo entiendo. Una señorita con un hombre por ahí, no, que va, no. Buena. Buena. Doña Generosa, le tengo noticias. Ya todo está arreglado. La familia me aceptó, así que el noviazgo es oficial. Ah. Claro, queremos celebrarlo, ¿eh? Échale el pichón, pues. Sí, pero es que no podemos salir solos, ¿eh? ¿Cómo? Caray, doña, ¿y si usted nos sirviera de chaperona? ¿Cómo no? Por mí encantada. Esta es una amiga, ¿eh? Bueno, vayan a componerse, pues. Pero dígame una cosa, ¿la cosa es de medio lujo o de lujo entero? A todo dar, mi doña. Ah, entonces voy a tener que voltear el baúl, pues ya vengo. Bueno, yo también voy a arreglarme la fachada, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, Inesita. Hasta luego. Ay, si yo también me tengo que arreglar. Yo me timbré, Miguelón, cuando lo supe, ¿vale? Nieves esperando, ¿vale? Y como no me diste nada, ¿vale? Oye, te lo tenías bien calladito, Miguelón. No era como para andar regándolo por ahí, ¿no? Pero a tu gente, Miguelón, a tu hermano. Cónchale, sí, vale. ¿Te imaginas cómo me sentía yo con eso entre pecho y espalda? Tremendo rollo. Cónchale. ¿Y la Catira lo sabe? No, ni Dios lo quiera. Negro, ¿otra cervecita? A ver. Y esta está caliente. Te voy a traer una bien frita. Dame, Tano, a ti también. Un hijo, Miguelón. Cónchale, Miguelón, eso es serio, ¿viste? ¿Me lo dice o me lo pregunta? Un hijo, vale. Últimamente, chico, no es tan chévere andar con dos mujeres. Mira lo que yo me he buscado por andar de pájaro bravo. Parecía muy divertido, muy de macho. Pero la tortilla se me volteó. La diversión se fue al demonio. Y ahora vienen los problemas. No hay tu tía. Me tengo que decidir. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Cada una jalando para su lado y uno ahí en el medio. Quedando mal con la dos. Esta está bien frita, mi amor. La saqué del fondo del congelador. Este es alfa, mi negrito lindo.
Bueno, Miguelón, ¿y qué vas a hacer? Lo que voy a hacer, ya lo estoy haciendo, Tana. ¿Cómo es la cosa? Aunque me duela. ¿Y qué es? Desilusionar a la Catira. ¿Cómo? Oye, tú dices... Sí. Yo estoy haciendo todo lo posible para que ella se desenamore de mí, ¿ves? Para que me coja idea y sea ella misma la que me deje. Cónchale, vale. Qué broma, chico. Pelé el pedal, ¿no? Cónchale, Miguelón. Yo no debí mirarla, chico. La muchacha del almanaque no era para mí. Pero bueno, para adelante, ¿no? Estas son cosas que pasan en la vida de los hombres, ¿tá? Cualquier hombre se equivoca, Esteban. Pero no hay derecho a equivocarse tanto, chico. No sé, antes de dejarse arrastrar por una pasión, se deberían pensar mejor las cosas, ¿no? Porque no es uno solo el que se destroza la vida, sino que uno se lo destroza también todos los demás. Caramba, Francisco, qué pesimista estás. No, eso no es pesimismo, Esteban. Es la realidad. Mira, dice que esos problemas cardíacos dejan a la gente deprimida. Pero trata de reaccionar, ¿vale? Si tú saliste en carroza, estás perfectamente. Ay, Esteban, estoy hecho un saco de amargura. Aunque mi corazón esté latiendo regularmente, ¿qué sabes tú lo que siente, que padece? Pero bueno, Francisco, ¿qué es lo que te pasa? Tantas cosas. ¿Estás arrepentido de haberte ido de tu casa? ¿De dejarlo todo por Nereida? Me pesa, Esteban, haber estado tan ciego. Haberme creído que yo era un muchacho y que a mi edad se podían hacer locuras sin pagar un precio demasiado alto. Y al dar aquel paso destruí lo que había construido lentamente al cabo de tantos años. Aquella paz de mi hogar, Esteban. La felicidad tranquila junto a mi esposa, mi hija. Y el respeto que yo me había ganado. El cariño que me tenían. Toda una vida, Esteban, con tantos logros, tantas cosas hermosas, ¿ve? Pero bueno, ¿y entonces, Francisco? Que no me importó echarlo todo a rodar. Y de paso tampoco frustrar los planes de mi hijo. Su dicha. ¿Sabes lo que hice hoy, Esteban? Le dije a Alejandro que Mila está embarazada. ¿Que tú? Oye, Francisco, tremendo rollo se va a formar. La boda de él con Marcia es mañana. Bueno, por lo mismo, Esteban. Yo tenía que saberlo antes de eso, ¿no? Todo el mundo se lo estaba ocultando. No. Yo me decidí, lo enteré de la verdad de una vez. Quizá mi hijo todavía tenga tiempo de echarse hacia atrás y volver al camino indicado. En cambio, uno tiene que seguir por el mismo camino que uno tomó hasta el final. El camino que cogiste fueron los brazos de Nereida. Yo bastante que te advertí, pero parecías tan a gusto de dejarte ahogar entre ellos. ¿Y ahora qué? ¿Te quieres zafar? ¿Estás decepcionado? Se acabó la magia esa de la aventura.
¿O es que ya no le sientes el gusto al bocado picante ese de la infidelidad? Todavía quiero engañarme, Esteban. Todavía dejo llevar por esa oleada de pasión que siento cuando estrecho contra mí el cuerpo juvenil de Nereida. Y todavía quiero aturdirme con sus besos, caricias, ponerme la venda sobre los ojos, tratar de olvidar que soy un hombre que empieza a ser viejo, que está junto a una mujer que no lo quiere, que no lo respeta tampoco. Olvidar que solo el dinero compra su amor, Esteban. Un amor calculado y mentiroso, por el que no valía la pena abandonar todo lo que yo abandoné. Sincero de mi esposa, de Yolanda, de los muchachos, mis hijos. Qué triste abandonar todo aquello, Esteban, por esta comedia. A veces dulce, sí, pero casi siempre amarga, que lo rebaja uno en su dignidad. Francisco, por Dios. Tarde llamé a la casa. No sé por qué lo hice. Sentí esa necesidad. ¿Y con quién hablaste? Con nadie. Corté. Oí la voz de Yolanda y me la imaginé allí en la sala, rodeada de tantas cosas conocidas para mí. Los muebles, los adornos que ella a mí me escogió, los retratos familiares, mi hija. Sentí una sensación de vacío, Esteban, de soledad y una tristeza infinita. A tiempo de rectificar, Francisco. Deja a Nereida. Vuelve a tu casa. No. Demasiado, Esteban. Para mí no hay regreso ya. Jordi está reconstruyendo su vida. A mí lo único que me queda es retener a Nereida, como sea, aunque me envilezca moralmente. Pedirle que no me deje, que nunca me deje. Porque tengo miedo, un miedo terrible a quedarme solo, solo. Nereida, ¿no ha vuelto a saber de ti? Parece mentira que se pueda despreocupar así de una hermana.
No, ella ha tratado de averiguar, pero yo no he querido que le digan dónde puede localizarme ni lo que me pasa. Pero ella lo sabe, ¿no? No estoy segura, Leticia. Ay, ¿cómo no lo va a saber que esperas un hijo? Con tanta gente que hay enterada. Bueno, casi siempre el más interesado es el último que se entera. En este caso, el papá de la criatura. Y fíjate tú, ni se lo huele. Mañana se casa. Ya después será tarde. Pero ¿por qué pienso en eso? Lo decidí así. Tiene que ser así. Qué complicada es la vida, Val. Mira el problema mío. Me pasé la vida amargada y resentida, pensando incluso en devolverle a mi papá todo el dinero que había invertido en mí. Y el otro día, cuando se me apareció borracho en casa, lo vi tan desdichado que sentí compasión y hasta cariño por aquel pobre hombre que era mi padre. Y mi hermana, nos criamos separadas y ya la quiero tanto. Y ella a mí también. Ay, es que uno necesita de la familia. Te la regalo. Ay, Emilia. ¿Sabes lo que le aconsejé a Laurita? Que dejara a Miguelón. Eso no sirve. Yo lo quiero mucho porque nos criamos juntos, pero en ese sentido tienes razón, Leticia. Miguelón es muy mujeriego, muy loco. Un hombre así no puede hacer feliz a una mujer. Y Alejandro también era mujeriego, ¿no? Sí. Pero cuando estuvo conmigo cambió. Creo que en aquel tiempo fui la única para él. Qué pena que lo de ustedes se echara a perder. Mañana se casa. Sí. Bueno, me voy, Leticia. Chao. Chao. Cuídate. Qué poco falta para que Alejandro deje de ser libre, para que su vida pertenezca a otra mujer. Ay, Dios mío, dame valor mientras pasan estas horas y después ayúdame a olvidarlo. ¡Emilia! Profundamente y sentir la magia de un latido, convertir tus labios en mi puente y fundir tu aliento con el mío, recorrer tu cuerpo lentamente y al oír tu voz. Te he buscado desesperadamente. Te he estado buscando como un loco. ¿Pero por qué te escondiste de mí, Emilia? ¿Por qué? Pensar que hemos estado tan cerca y yo sin sospecharlo siquiera. ¿Sabes que papá estuvo ingresado? Sí, estuve al tanto de su estado. Dios mío, yo entrando y saliendo y tú aquí en la clínica. Pero ¿cómo podía imaginármelo? ¿Te sientes bien? Perfectamente. No deberías estar tanto tiempo de pie. ¿Por qué? Bueno, digo yo, ¿no?
Más vale que te sentaras. Vamos a conversar en algún sitio, ¿quieres? Lo siento, Alejandro, pero estoy apurada. Adiós. Pero espera. Pero ¿cómo te vas a ir así? Mira, me imagino que tú andarás con más prisa que yo. Debes tener un montón de cosas por hacer, así que no quiero entretenerte. No, pero espera, necesito hablar contigo. Es perder el tiempo, Alejandro. ¿De qué vamos a hablar? Emilia, ya no puedes ocultármelo. Sé que vas a tener un hijo. Un hijo mío. Uy, pero qué vestido tan lindo. Es único. Sinceramente, no había visto nada bordado tan finamente en todos mis años. Sí, es la ventaja de tener un hermano diseñador. Y esta es su mejor creación. Ay, sí, es justo lo que yo quería para pantallar. Se van a morir de envidia mis amigas. Por eso y por el novio. Ya sé que tus amigas tenían puestas sus esperanzas en Alejandro Aguirre. Pero soy yo la que lo lleva al altar. En la boda más sensacional del año. Pero por Dios, ¿qué hacen aquí encerradas? Vayan y vean los regalos y los ramos que ya comenzaron a llegar. Sí, ahora vamos, tío Ramón. Es que tengo que preparar mi maleta para la luna de miel. Oye, pero viajan. Yo pensé que como Francisco aún está muy delicado, pues... Es que ya está fuera de peligro. Ah. Hoy salió de la clínica. Bueno, pero tal vez Alex no quiera salir muy lejos. ¿Tú hablaste con él? Bueno, sí. Quedamos en que no haríamos un viaje tan largo como habíamos planeado. Pero de todos modos nos embarcamos. Ah, bueno. A mí mi luna de miel, no hay quien me la quite. Claro que no. Emilia, al lado de eso, todo lo demás carece de importancia, ¿verdad? Todo pierde importancia. Esto que ha pasado es algo tan grande. ¿Sabes lo que es que voy a tener un hijo? Bueno, yo no. Tú. Quiero decir que yo soy el padre. Cuando lo supe apenas podía creerlo. No me llamaste, no me lo hiciste saber y entonces pues... ¿Quién te lo dijo? Mi papá. Hoy mismo fue que me enteré hace unas horas. Que pronto me encontraste. Creo que si no te encuentro, me vuelvo loco, Emilia. Pero... verte así... No te puedes imaginar siquiera lo que siento, la emoción que siento. Pensar que nos ha ocurrido esto, que en tu cuerpo se está formando una vida, una nueva vida que nació de los dos. Es algo tan increíble, tan maravilloso. Pareces olvidar un pequeño detalle, Alejandro. ¿Cuál? Que mañana te casas con otra mujer. Pero amor, pero ¿cómo en este momento puedes...? Recordártelo. Debías agradecérmelo. No sea que se te vaya a olvidar algún detalle de los preparativos y Marcia se vaya a contrariar. Porque espero que no pienses alterar tus planes. Celebra tu boda con ella como si no te hubieras enterado de nada. Y que seas feliz. Y al fin mañana es la boda, ¿no? Sí, mamá. Mañana es. El señor Rubén me invitó. Nos invitó. Faltaría más. Fuéramos a la boda de esa diabla con Alejandro. ¿Te imaginas? Sí, no, mamá, claro que no iremos. Él va de padrino. Se va a ver como un príncipe. Mire, mi amor, yo creo que usted tiene algo que decirme sobre el caballerito ese. ¿Yo? ¿Del señor Rubén? Dime una cosa. ¿De quién estamos hablando? Sí, bueno, de él. Pero... Bueno, mamáita, pero ¿qué te voy a decir? Cónchale, ¿no? No se me ponga nerviosa. Con su mamá usted puede tener confianza. Cualquier cosa me lo puede consultar. Para eso somos las madres, ¿no? Sí, pero mamá, pero es que... Bueno, él nada más lo que hace es hablarme y... Me está pintando. ¿Pintándola? Sí, a mí, ¿me entiende? Él es pintor y me está pintando.
Y yo voy allá y me quedo en el estudio allá quietecita, así sentadita. Y él me pinta. ¿Y cómo la pinta? Explíqueme eso. Mamadita, pinta mi cara, me hace un retrato, ¿ves? Ah, bueno. Discúlpeme, mi amor. Que yo he visto cada pintura aquí. Ay, cónchale, mamá, tú sí. Ay, mi amor, el mundo está en crisis y hay que estar bien. Ojo pelado. Ay. Ay. ¡Gatico! Bendición, mamá. Dios me lo bendiga. Hola. Hola, hermanita. Bendición. Dios te bendiga, mi amor. ¿Cómo estás? Bueno, imagínate. Ay. Pero bueno. ¿Y eso, mapuche? ¿Qué es eso? Ay, mamá, ¿qué fue? Ay, vale. Mapuche, delante de la gente, ¿qué es eso? Pero mamá, ¿a usted no le gusta vernos felices? ¿Ah? Claro, mi amor. ¡Vamos, mapuchense, pues! ¡Ay! Es lo más natural. Su mujer, marido y mujer, ¿ah? Dios me los bendiga para siempre. Amén. Ay, ahora está el amor así, mamá, así, quieto en el aire, se respira. Ah, usted lo dirá jugando, pero es verdad. ¿Y qué le parece el romance de don Rudencio? Ay, mamá, cuéntanos. ¿Cómo fue eso lo del cine? ¿Qué pasó? Y que nos chaperoneaste. Increíble, no puede ser. Ay, chicos, no se rían, que la cosa es seria, que tienen que hacer las cosas con seriedad. Pero mamá, si son un par de puretos, ¿cómo nos están chaperoneando, chica? Eso es para morirse de risa. ¿No te imaginas a mi mamá y Pero, dale, ¿cómo fue? Cuéntame, anda. ¿Tú tampoco sabías? No, hombre, chica, vas a ver. Me estoy enterando ahorita. Bueno, Anda, pues cuenta, vamos. Cuéntanos. Bueno, con detalles. Espérate, pues. Resulta que fuimos a un lugar donde cantan tango. Ay, claro. Ay, aquello es una belleza, vale. Mira, a mí me corrían las lágrimas mientras me estaba comiendo un churrasco divino. Un pedazo de carne así grandote. Y después nos fuimos al autocine. ¿Autocine? ¡En el camión! Pero claro. Mamá, pero ¿y entonces cómo iban a ver la gente? Pero claro, él lo puso en la última fila. Claro, no veíamos muy bien, pero estábamos en el camión. Pero la película es ¿Y ellos? Bueno, bien. ¿Qué pasó? Ellos se integraron. Sí, se integraron. Ah. Bueno, ella. Sí, estaban. Ay, qué bello. Qué bueno, Rubencio haciendo así. Besito. Ay, caramba. No, hombre, chica, no. Cállense, nosotros aquí riendo. La pobre Emilia. Yo no puedo dejar de pensar en cómo estará. ¿Verdad? Claro, si mañana se casa Alejandro. Esa muchachita tan sola. Mira, yo creo que esta noche me la voy a pasar con ella, porque yo sé lo que ella está sufriendo, ¿tú ves? Y yo, porque ella todavía lo quiere. ¿Tú puedes desearme sinceramente que sea feliz con otra mujer? ¿Es que de veras ya no me quieres nada? ¿Ya no sientes nada por mí? Alejandro, creo que es demasiado tarde para hablar de nuestros sentimientos. No es la primera vez que hablamos. Perdí la cuenta de las veces que me acerqué a ti para tratar de que me perdonaras. Hasta que te cansaste, ¿verdad? Y decidiste que Marcia era un buen repuesto. No, Emilia, se te ha olvidado la forma en que me trataste, las cosas que me dijiste. El que se olvidó de cómo me trató y lo que me dijo y lo que me hizo fuiste tú. Estaba desesperado, sí. Me arrepentí, me disculpé, te supliqué. Poco faltó para que te pidiera perdón de rodillas. Emilia, vamos a algún lugar, por favor, ¿quieres? No quiero. Pero no seas terca. Estamos dando una escena, mira, la gente nos ve. Bueno, déjame ir. No, espera. No te voy a dejar. Esta vez no. Aunque me rechaces, aunque me pegues, aunque trates de huir, esta vez va a ser distinto. ¿Qué es lo que lo hace distinto? Ese hijo que vas a tener. Quiero que sea mío solamente. Pues no, es mío también. Yo soy su padre. Y por eso viniste a buscarme. Para cumplir con un deber. Porque te sientes obligado a darle
tu protección y tu nombre a esa criatura que lleva tu sangre y que no pidió venir al mundo. Pero Emilia... No, Alejandro. Te libero de esa responsabilidad. Yo no soy mujer que atrapa a un hombre valiéndose de un hijo. Pero no es solo por él, es por ti, porque te quiero. Traté de encontrarte antes. Y no pudiste, ¿verdad? Fue justamente ahora cuando diste conmigo. Después de saberlo hace unas horas. Pero Emilia, entiende. Mira, le pregunté a Generosa, Nina, a todo el mundo. Nadie me quiso decir nada. Entonces hoy... Y mientras preguntaba, preparabas tu matrimonio. Marcia se hacía su vestido de novia. Y planeabas con ella tu viaje de luna de miel. Pero amor, entiéndeme. Un día abrí el diario y vi el anuncio de tu compromiso. Me enteré por la prensa. Pero bueno, yo quise decírtelo. Iba a llamarte para pedirte que fueras a verme y darte la noticia. Pero debiste haberlo hecho. Lo hice. Saliendo de la clínica antes de llegar a la casa, te llamé desde un teléfono público. Y contestó ella. Te dejé el recado con ella. Pero no me lo dio, ¿entiendes? ¿Cómo iba a dártelo? Si desde antes ya andaban juntos. Cuando estabas conmigo. Sí, se fueron a Maracaibo. Y la noche de Nochebuena estuviste con ella. Pero, Emilia, entiéndelo, son cosas que... Pero, por favor, estas cosas entre nosotros no pueden ser. Pero, ¿cómo vamos a hablar de celos ahora? Y bueno, en todo caso, yo también lo sentí. Porque con el médico ese, pues yo te vi y también pude pensar que pudieron llegar a cualquier cosa. ¿Qué quiere decir, Alejandro? No, nada. No, olvídalo. Fue... Espera, no te vayas. ¡Déjame! Emilia, espera. ¡Emilia! Dile a ese estúpido que se largue. Déjame pasar, por favor. Lo siento, Alejandro, no puedes pasar. Pero, por favor, te lo suplico. Son órdenes del médico, no se puede pasar. ¿Cómo está ella? Bueno, la tenemos en observación. ¿Está sufriendo? No, en este momento no, la inyectamos y ahora está medio dormida. Leticia, por favor, por el amor de Dios, déjame pasar aunque sea un minuto, ¿quieres? No se puede, Alejandro, entiéndelo. Pero por Dios, entiéndeme tú a mí, déjame pasar aunque sea un momento. Ve y dile a ella que quiero estar un minuto solamente. Anda, ve y dile, Leticia. Bueno, voy a intentarlo, pero por favor me esperas aquí. No te muevas, no vayas a entrar sin permiso. Está bien, sí, aquí esperaré. Bueno. Insiste en entrar. Dile que no. Ya se lo dije, pero él sigue insistiendo. Alejandro. Emilia, Alejandro está ahí afuera, quiere hablar contigo No lo dejen entrar, no quiero verlo. Que no entre, no quiero verlo. Bueno, está bien, pero cálmate, ¿ah? Cálmate. Mire, mejor vaya si quiere. Pero, ¿y Emilia? La criatura está en peligro y ella no quiere verlo a usted. Mire, mejor vaya si quiere. Pero, ¿y Emilia? La criatura está en peligro y ella no quiere verlo a usted. Tal vez no haya boda. Con lo que supo Alejandro y cómo se puso. Si le desbaratas el matrimonio, Marcia va a pedir tu cabeza. Yo tenía que hacer lo que hice, Nadia. No podía cargar con ese peso sobre mi conciencia. Ay, no sé, tengo ganas de llamarla. A ver qué me dice. Nereida, por favor, no te metas en eso. Ay, pobre, sí. No es que sea intrépida, pero lo que tengo es curiosidad para saber cómo está la cosa. Si la boda sigue adelante o no, en fin, qué sé yo. Lo que me pregunto es si Alex habrá logrado encontrar a Emilia. Ay, seguro que sí. Mira, seguro fue a Casa Generosa y le sacó la dirección. Ay, despreocúpate que eso se arregla, mi amor. Nereida, ¿tú te alegras o no? Pues ni sé. Me consta que Emilia siempre va a ser un estorbo poniéndose de parte de tu exmujer. Digo, si es que ella al fin la acepta. Pero ella va a tener un hijo y sinceramente a mí me da pena. Me conmueve. Ay, creo que
que me alegraría de que todo se arreglara y Emilia se casara con Alejandro. Aunque para nosotros resulte una mortificación. Ya ves que tu gatita es sensible, Puchito. Ay, qué bueno es tenerte aquí otra vez conmigo, tan bello. Ahora su gatita lo va a cuidar mucho. Puchito, Puchito, Puchito. Ay, Puchi. Ese collar. Volví a pasar a verlo. Ay, tenía un miedo de que lo hubieran vendido. Pero estaba allí. Es como si estuviera esperando por mí. Como si estuviera destinado a mí. Ay, me fascina, Puchi, me atrae. No sé, hay algo en ese collar que no sé, no podría explicarte. Es como si estuviera ligado a mi destino. Necesito tenerlo, Puchi. Por favor, cómpramelo. ¿Cuánto vale? 150.000 bonos. Nereida. Nereida, tú estás loca. ¿No sabes lo que significa 150.000 bolívares por un collar? Antes no te hubieras puesto a escatimar conmigo. Pero Nereida, por favor, es una cantidad demasiado grande para una simple joya. Eso no puede ser. Pero es que no lo has visto, Puchi. Es que la viera. Mira, no, es de oro, con brillante. Eso es. Aunque tenga no, eso es una inversión, mi amor. Mira, Nereida. Mira, el oro sube y los brillantes son eternos, mi amor. Dios mío, es que yo no Anda, puedo... sí, Puchito, por favor, por favor. No, Nereida, no, por favor, no. No seas pichirre. Chica, que yo no estoy en condiciones para hacer ese gasto, Nereida, entiéndeme. La empresa anda mal y yo he sacado mucho dinero para la quinta, los muebles, la casa, todo. Es lo último, Puchito, mira, el mes que viene es mi cumpleaños. No. Y yo quiero ese collar. Mira, lo que yo quiero que me regales es el collar. Nereida, mira qué capricho el tuyo. Ay, pero es que no entiendes. Le vendería mi alma al diablo por tenerlo, te lo juro. Sueño con vérmelo puesto, con verlo en mi cuello. Puchi, anda, regálamelo, por favor. Si me lo regalas, te voy a querer más. Porque me vas a hacer la mujer más feliz del mundo. ¿Qué buscas? Alcánzame la chequera ahí, anda. Está ahí puesta la chequera y el bolígrafo está allá sobre la mesita. Alejandro, al fin apareces. Estuve tratando de localizarte en la clínica, pero después de cierta hora no pasan llamadas. Ahora cuando comuniqué ya no estabas. Y pregunté en recepción, pero... Pregunté por ella, pero... Dime cómo está. No sé. La tienen en observación. Es lo que me dice. Estuve toda la noche allí fuera. Pero no estabas en su cuarto. No. No me han permitido entrar. Emilia no quiere verme. Sabes, hay peligro de que pierda al niño. Alex, ¿cómo fue? Cuando me llamaste estabas muy nervioso y no me explicaste bien. Fui a verla. La encontré cuando salía. Hablamos y en un momento huyó de mí. Subí una escalera, perdió el equilibrio y cayó. Oh, Dios. Y Marcia llamando. No he querido salirle al teléfono, no sé qué decirle. Carmen le ha dicho que no estoy. Alex, y la boda. Estoy tan desconcertada. Primero era la boda por civil. Los invitados van a estar allí. Y luego la ceremonia de la iglesia. Todo preparado. ¿Qué debo decirle a Marcia? A los tíos. Tan desconcertada, tan aturdida. No tengo valor para afrontar esta situación.
No te preocupes, mamá. Lo haré yo. Pero, hijo... Es un asunto que debo resolver personalmente. Voy a tener mucho gusto en hacerlo. Todas las novias se ponen nerviosas. Yo no. Prefiero estar fría, serena, para disfrutarlo todo. Para gozar plenamente de mi triunfo. Eso de ir temblando al altar es ridiculísimo. Además, no sé, pero ¿verdad que un aire altivo es lo que se presta para mi vestido? Ay, qué bello. ¿Cómo me van a envidiar mis amigas? ¿Y sabes una cosa? Me voy a llevar al soltero más codiciado de Caracas. A ver, espérate, vamos a cerrarte. Ay, sí, eso. Cuidadito, no me lo voy a romper, mira que... No, mi amor, no. Tú ajustate aquí, espérate. Ajá. Tranquila. Que quiero verte cómo te queda. ¿Bien? ¿Ya? Ya. Ay, va. A ver, déjame verte. Uy, pero cierrame aquí, por favor. Estás. Anda, vete. Sí, ya. Yo me lo hago. Ven, yo quiero verme. Ven, que estoy emocionadísima. Ay, mira. ¿Verdad que me veo hermosa? Ay, sí, mi amor. Yo creo que Alejandro llegará a amarme. Estoy segura. Te ama, supongo yo, mija. Pues se casa contigo. Anda, trae el velo, que quiero ver cómo me queda. A ver, siéntate para colocar. Mira, ahí están los ganchitos. Sí. Sí, bueno, no sé qué le pasará a Alejandro y a Yolanda. Porque no están en la casa, ni siquiera me han llamado. Ah, estarán en algún corre-corre de última hora, hijita. Ah. Quietecita, quietecita, que yo te lo voy a poner. Ay, cuántas cosas he tenido que hacer. Siéntate, corazón. Ay. Tantas cosas. He estado en un corre-corre. ¿Y cómo debe estar alguien que yo conozco? ¿Quién, mi hija? La estúpida de Emilia. Oye, pero qué atrevida, ¿no? Querer meterse en mi camino. Se quedó con 3 palmos de narices. Bueno, vamos a ver quién carga ahora con ella. Ay, yo no sé. Pero daría cualquier cosa por ver la cara de desconsuelo que tiene y las lágrimas que va a derramar cuando me vea. Ay, tía, el ramo, por favor. Ah, sí. Es que quiero ver... Ay, gracias. Ay, te ves preciosa, hijita. Haré mi entrada triunfal. ¿Y los fotógrafos? Alejandro, pero ¿cómo entras así? Es mala suerte que me veas vestida. ¿Pero qué haces aquí, mi amor? Tienes que ir a vestirte para la boda. Tranquila, Marcia. Despreocúpate. Ya no hay boda. Yo estoy esperando aquí 2 tipos que los tengo listos ya para que se anoten en la pirámide conmigo. Piramidal va a estar el show de Joselo este martes a las 8. Que todo te lo mereces. Tú le contaste a Emilia cosas que pasaron entre nosotros, ¿verdad? Para hacerla sufrir, ¿no? Perdóname, hice mal, lo reconozco. Pero fue por amor a ti. Eso no es amor. No le des ese nombre a lo que sientes. Ay, Ale, te juro que te quiero. No puedes negarme, yo te quiero, Ale, te quiero. No es cierto. Nunca me has querido. Lo que buscabas era arrancarme del lado de Emilia, porque eres soberbia, vanidosa, y no soportabas que otra mujer consiguiera lo que podías lograr tú. Lo que deseabas era hacer una vez más tu voluntad, satisfacer tu orgullo de mujer hermosa. Sí. Alex, ¿cómo puedo demostrarte que de verdad yo te quiero? ¡No me interesa que me demuestres nada! No me martirices así. Mire que nunca yo le he rogado a nadie. Ten piedad de mí, por favor. ¿Lo viste tú con Emilia? El dolor de ella sí era sincero. A ti lo único que te angustia es hacer el ridículo. Que tus amigas sepan que fuiste despreciada, pero por encima de todas esas cosas, mezquina, hay algo muy grande que me lleva junto a Emilia. Además del amor que le tengo, está ese hijo que ella lleva.
ese hijo que lleva en su ser y que es mío. Lo sabes. Sí, tú también lo sabías y lo callaste. Convenciste a mi madre para que lo callara. Ya ves, es inútil seguir con la comedia, Marcia. Estás desenmascarada y no quiero saber más nada de ti. Está bien. Vete con esa chusma. Con esa cualquier cosa. Déjate explotar como un imbécil igual que tu padre. Porque ella es una... Cuidado, ¿Sabes? Ella es una basura. Ella es una muerta de hambre criada en un barrio bajo. Ella es igual de chusma como la Nereida, ¿entiendes? Las dos son dos par de fichas. ¡Entiéndelo de una vez! Me das pena, Marcia. Te estás mostrando tal cual eres. Emilia se habrá creado en un barrio humilde y tú entre gente bien, pero yo quisiera ser tú como ella. Vete, haz lo que te dé la gana. Ya te empezarás a dejarme. Cásate con ella si quieres, entiéndelo. Cásate. Por supuesto que sí, es lo que pienso hacer. Es la mujer que quiero, la que me gusta, la que me puede hacer feliz. Adiós, Marcia. ¡Canalla! Hacerme esto a mí. Preferirla a ella. Como estaba gozándose. ¡Maldito sea este día, maldito! ¡Maldito! ¡No pudiste convencerlo! ¡La boda tiene que... ¡Cállese! ¡Cállese, váyase! ¡No quiero verlos más! ¡Váyase! ¡No, no habrá boda! ¡Ya no habrá boda! ¡Yo que te criticaba tanto, Rubén! ¡Cálmate, Marcia! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Descuélgame el teléfono! ¡No quiero nada! ¡Maldito que yo puedo hablar con él! ¡Cálmate, Marcia! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Lo voy a destrozar todo! ¡Lo voy a destrozar todo! ¡Adelante, Ramón! ¡Suélteme! ¡Ya! ¡Marcia, hija! Ella será su esposa. Llévenme lejos, por favor. Llévenme lejos. Yo no quiero ver su felicidad. No quiero. Por favor, llévenme lejos. Donde nadie pueda ver mi derrota. Oiga, ¿usted puede informarme sobre la persona que estaba aquí? Emilia Palacios. Sí, yo sé. ¿Dónde está? Se fue. Le dieron de alta hace un rato. ¿Y a dónde fue? Lo siento, pero no puedo decirle. Pero estaba bien la criatura. Ella corría el riesgo de perder a su hijo. Yo quiero saber si... Bueno, yo creo que cuando pudo salir de la clínica es porque no tiene problemas. Sí, claro, es verdad. Por supuesto, ¿no? Sí. Estará allá arriba, ella trabaja allá arriba. Pero ¿cómo va a pensar que después de lo que le pasó va a estar trabajando? Bueno, pero ¿no dijo usted que está bien? Bueno, de todos modos, estaba algo quebrantada y sus nervios, imagínese. Sí. Y a Leticia, ¿dónde la puedo hallar? Leticia no está de guardia. ¿Y el doctor de...? Tampoco está. Por favor, averígüeme la dirección de Emilia. Yo le voy a dar una buena propina. No, para eso. Le repito que no puedo decirle. Y por una propina tampoco lo haría. Permiso, tengo que cambiar la cama. Ay, Emilia, yo creo que es mejor que se acueste, ¿no? No, déjeme aquí. ¿Quieres tomar algo? Ahora no, generosa. Ay, se lo va a poner malcriada. Por favor.
Emilia está bajo una depresión muy grande. Déjenla que haga lo que quiera, siempre que no haga alguna tontera. Traten de animarla, no la dejen salir. Más tarde la acuestan y procuran que descanse. Sí, no se preocupe, doctor. Yo le voy a hacer una sopita bien sustanciosa, que eso la levanta un poco. Y por lo demás no se preocupe, porque yo la manejo bien. Yo la manejo como si yo fuera su madre. Bueno, ya, confío en usted y cualquier cosa me llama a la clínica, ¿sí? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. Pero todavía tienes miedo. Franco, de verdad que no voy a perder al niño. Puedes estar absolutamente tranquila, Emilia, no hay ningún peligro. Yo mismo me asusté. Tuve una observación durante 12 horas, pero si algo hubiera habido algún problema, ese ya se habría presentado, ¿ves? Todo está perfectamente bien. Ahora lo que usted tiene que hacer es ser obediente, descansar, serenarse. Tú eres fuerte, que los nervios no te traicionen. Luego vuelvo. Ay, mi amor, qué susto cuando nos avisaron. Pobrecita, lo que te pudo pasar. Bueno, mamá, no hables más de eso. No pasó nada. Además, Emilia va a tener su muchachito. Muy lindo y muy sano. Si Dios quiere. Hay que darle gracias a Dios. Mira, mi amor, yo te voy a preparar el caldito para que te levantes, para que se te quite esa modorra y ese decaimiento. Yo te voy a preparar la cama. Si acaso te quieres acostar un ratito. Hoy es el día. Supongo que a pesar de todo, Alejandro se casará con Marcia. ¿Por qué fui tan soberbia? ¿Por qué me dejé llevar por mi orgullo, por mi resentimiento y no me dejé convencer? Estuve a punto. Fue aquella frase que me hirió. Y la última oportunidad de reconciliarnos se fue. Se perdió. Al menos me queda mi hijito. Mi único consuelo. La única compañía de mi vida. Bueno, Chente, lo que tengo que decir es que Emilia tuvo un problema. ¿Emilia? Pero... ¿Quieres cargarlo? Me da miedo, ¿no? Acostúmbrese, papá. Yo le enseño. Tú sabes que yo solo lo había visto a través del vidrio, ¿no? ¿Le puedo dar un beso? ¿Hasta cuándo se tiene que quedar todavía aquí? No. Ya podemos llevárnoslo. ¿Llevárnoslo? Sí. ¿Te figuras que el muchachito va a ser para ti solo? No, señor. Es de los dos. Leticia, ¿quieres decir que...? Quiero, Chente, que estoy dispuesta a sacarle los ojos a cualquier pava por ahí que trate de apartarte de mí. Leticia, pero entonces... Dámelo. Es capaz que se te vaya a caer. Leticia, pero mi amor, yo pensé que el catire ese, tú me dijiste que... Chente, lo hice cuando no había esperanzas para nosotros. Para que te fuera más fácil renunciar a mí, dejar de pensar en mí. Pero después de quererte, no podía querer a otro. Leticia, apenas puedo creerlo. O sea, me parece mentira tenerte así, tenerlos así en un solo abrazo, a ti y al niño.
En el último momento, tal vez cuando Susi pensó que iba a irse, me dijo que si era varoncito quería que se llamara como tú. Y si era una hembrita, como yo. Y después, sus últimas palabras fueron: cuídamelo, cuídamelo tú. Leticia. No, todavía hubo otra frase, Chente. Dile a Chente. No la terminó. No sé qué quería que te dijera, pero... Chente, yo estoy segura de que Susi no quisiera otra madre mejor que yo para su orfanito. Por eso y porque yo lo quiero a él. Y te quiero tanto a ti. Es que... Chente, vamos a casarnos, ¿quieres? Leticia. Llévale tú. Leticia, tú y yo, estoy viejito. No sé de Chente. Yo quise subirlo. Traté de calarme a la infeliz pava esa con la que se casó, pero no pude. Ahora ella murió y le dejó un hijo. Yo hubiera querido ayudarlo, pero... Y a Emilia también. Cuando buscaba un tipo rico no era solamente por mí, era también por mis hermanos, por la abuela. En total, la abuela se murió. Chente volvió al conde. Y Emilia no me acepta ni una puya partida por la mitad. Entonces, como que estás un poco arrepentida de lo que hiciste, Nereida. No. ¿Por qué? Me beneficié yo, que vivo regalada. Pensé como Francisco sufrió ese principio de infarto y no lo puede sacar todavía para las discotecas, a bailar, a beber. Eso es por ahora. Pronto volveré a meterlo en circulación. Ten cuidado, no te vayas a quedar viuda antes de tiempo. Esperaré a estar casada con él. De todos modos vivo como quiero. Me doy lujos, con plata para gastar. ¿Viste mi collar? ¿Cómo te cae? Qué bien. Un caprichito que Puchi le complace a su gatito. Pensar en toda la gente que anda por allí con hambre y tú con tanto dinero al cuello. La vida es como un restaurante, Ernesto. Nosotros estamos adentro y los hambrientos están afuera con la nariz pegada al vidrio, viéndonos, envidiándonos. Lo que hay que hacer es comer y no mirar. Bueno, mi amor, nos vamos. Nereida, me encantaría, pero Francisco sospecha de que tú andas con alguien. Me lo dijo eso. Que iba a averiguar quién era el hombre. Hola, belleza. Arranca. ¿A dónde? Tenemos que hablar. Agarra hacia el litoral. ¿Temes que el pureto venga siguiéndonos?
Román, quiero que sepas una cosa. Esta es la última vez que nos vemos. ¿Qué dices tú? Que se terminó. No quiero buscarme un problema. No me molestes más. Está bien. Pero necesito una platica para redondear mi negocio. ¿Ok? No tengo plata para regalar. No esperes ni una locha. Ok. Está bien. Entonces, dame ese collar. Es de oro y diamante, ¿no? Valdrá un billete. ¡Suelte! ¡Que me suelte! ¡Cuidado! ¡Que me suelte! ¡Cuidado! ¿Será posible lo que sospecho? Que esta mujer me ha rebajado tanto. Que después que dejé mi hogar, después de todo lo que he hecho por ella, Nereida me engañe y ande con otro hombre. Dios mío, tengo que averiguarlo, aunque después me muera de pena, de vergüenza. Por favor, perdón, señora. Allá afuera hay una señora que desea verlo. Dice que es su secretaria. Sí, por favor, hágala pasar. Si es tan amable, vaya. Señor Francisco, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, estuve bastante mejor ya. Me alegro tanto, me lo dijeron. Pero quise venir a verlo personalmente. Gracias. Ven, siéntate. Gracias. Bueno, ¿y cómo van las cosas por la oficina? Bueno, imagínense. Usted nos hace mucha falta. Y más ahora que el señor Alejandro se va de vacaciones en su luna de miel. ¿Usted sabe algo de la boda? No. El señor Rubén, por gentileza, me dijo que fuera. Pero la señorita Marcia no me pasó invitación. Como es un poco orgullosa, usted sabe. Yo tuve una conversación bastante importante con Alejandro. Me alegro que hayan hecho las paces. Bien sabe cómo aprecio la familia y me dolía tanto verlos disgustados. A mí eso me ha hecho sufrir mucho, Mirta. Mucho. A veces uno pierde la cabeza y comete errores imperdonables. Luego se horroriza cuando el mal momento pasa y se empiezan a ver las consecuencias. Si no es por mi locura, a estas horas Alex estaría casado con la única mujer que ha querido y sería feliz. Sin embargo... Ay, Mirta, discúlpame. No debo hablarte de él. Son cosas íntimas. Bueno, puede hacerlo. Hay confianza, ¿no? Ya ve, Mirta. Yo no supe lo que hacía cuando abandoné mi casa. Mi mujer, mis hijos. ¿Y está arrepentido, señor Francisco? ¿Usted quiere que le sea sincero? Yo creo que no he tenido un momento feliz desde que me fui de allá. Primero pensaba en el dolor de Yolanda, el dolor de Tati. Sentía remordimientos y vergüenza ante ellos. Luego, pues, las cosas no son como uno las piensa al principio. Uno se deja arrastrar por la pasión, se engaña a sí mismo. Uno cree que todavía es capaz de inspirar amor a una muchacha que casi puede ser su hija. Después vienen las desilusiones, el vacío, la soledad y el peso moral de saber que hemos hecho sufrir a quienes no lo merecían por alguien que no vale la pena.
Y si se siente así, ¿por qué no le pide perdón a su esposa y regresa a su hogar? Es muy cómodo hacer lo que a uno le place, oyendo los ruegos, las lágrimas de una persona que uno ama. Y después, cuando las cosas salen mal, uno se siente infeliz, se siente rebajado. Entonces ir a pedirle perdón como si nada hubiera ocurrido. Pues yo estoy segura de que ella lo perdonaría, porque ella lo quiere mucho. A Mirta no. Yo no me siento con valor para presentarme delante de Yoli. Además, estoy enterrado hasta el cuello en esto. Y yo debo pagar por lo que hice. Creo que ya estoy empezando a pagarlo bien caro. No me lo merezco. Si todo esto, cuanto me pasa a mí, yo me lo merezco. Perdón, Mirta. Sí. ¿Aló? Sí, es el que habla. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Pero cómo está? ¿Dónde la tienen, por favor? Hable usted, hable. Pero claro, sí, enseguida voy para allá. Gracias. Dios mío. ¿Qué pasó, señor? Ella tuvo un accidente. ¿Pero murió? Me pidió que la llevaran a la clínica, está muy grave. Tengo que ir allá. ¿Cómo está, doctor? A usted no quiero engañarlo. Ha sufrido contusiones muy fuertes y polifracturas que todavía, desgraciadamente, no hemos podido reducir debido a su estado. Pero, ¿usted cree que puede salvarse? Bueno, vamos a apelar al socorrido refrán de que mientras hay vida hay esperanza. En realidad ya es un milagro que haya sobrevivido al accidente que, según me contaron, fue muy violento. La otra persona, en cambio, murió instantáneamente. ¿La otra persona? ¿Quién? Un hombre joven que iba a su lado, conduciendo. ¿A su lado? Según documentos que llevaba encima, creo que era de Aduba. Se llamaba Germán. No recuerdo el apellido. Germán. ¿Lo conocía usted? Sí. Era mi chofer. Nos sirvió de guía una vez. Y acababa de emplearlo. Bueno, supongo que la policía dará cuenta de sus familiares. Por favor, ¿usted puede decirme dónde ocurrió el accidente? En la autopista hacia el litoral. No muy lejos de aquí, creo que pasando el túnel. Luego le informarán ampliamente. Tengo una intervención ahora. Luego vuelvo. Puede quedarse aquí si desea. Ella ha estado llamándole. Y por favor no le permita hablar mucho. Permiso.
imposible tenerte rencor, Nereida. Solo lástima viéndote así. Tu bello rostro tan pálido, tus párpados cerrados, tu cuerpo inmóvil sin pasión, casi sin vida. Ahí estás, como una mariposa que en su afán de vivir se hubiera quebrado las alas, destruida por la engañosa luz de su ambición. Aquella sed de todo que ponía destellos en tus ojos, cuando a través de las vidrieras elegantes contemplabas las joyas, las pieles, los vestidos lindos que soñabas tener algún día. Pobre muchacha encandilada, te habías hecho fuerte, dura, para alcanzar lo que creías que sería tu felicidad. Y ahora, al final de ese largo camino recorrido a ciegas, quizás solo hayas encontrado la... Francisco. Francisco. Has venido a tiempo. Nereida. No quería irme sin hablarte, sin pedirte perdón. Por favor, no. Cállate. No te va a pasar nada. Tengo miedo. Sé que voy a morir. Quiero decirte que yo no he sido buena contigo. Yo te he engañado. Por Dios. No sigas, Nereida. No hables más. Déjame. Tengo que hacerlo. Tú has sido el único hombre que me ha querido. Quiso sacrificarlo todo por mí. Que quiso hacerme digna y decente. Yo no supe apreciar eso. Solo quería tu dinero. La posición que podía darme. Solo quería tener cosas bellas, diversiones, lujos. Y no supe ver lo más grande que tú me dabas, Francisco. Tu cariño. Lo envilecí, traicionándote. Y Basta. No quiero saber nada, Nereida, por favor. lo sabes. Ya lo sabes. ¿Cómo te he ofendido, Francisco? ¿Cuánto mal te he hecho? A ti, a Yolanda, a Emilia. Yo no sabía. Y a ver, les hice mal. Pero también destrocé mi vida. Dile que me perdonen, Puchi. Que recen por mí. Por piedad. Dile que me perdonen. Dile que me perdonen.
invitamos cordialmente para mañana a las 9 de la noche a otro interesante capítulo de Emilia por Venevisión.